Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenka76, @Macrol30, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Alfabeto del Mundo ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Hoy hablamos de Así el mundo se venga abajo, de Raúl de Armas. Así el mundo se venga abajo es un libro que compila 5 crónicas de largo aliento, escritas por Raúl de Armas. Esta reunión de historias trae aparejado uno de los acercamientos más hondos y serios a las dinámicas sociales venezolanas a través de una serie de perfiles bien estructurados y planteados, fruto de un arduo trabajo de campo. De Armas ha levantado el baremo del trabajo del cronista en Venezuela a unos niveles admirables. Con su autor y sobre este libro hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Raúl de Armas es un joven que, como tantos de su generación, se ha propuesto ser un escritor. Y yo creo que he conocido muy pocos de su generación en Venezuela que trabajen con tanto ahínco por lograrlo. Además, en estrechas miras y en compañía de otros de su generación, aupándolos, acompañándose y, lo más importante, formándose, donde el lugar de la escritura viene aparejado con el lugar de la lectura y en donde hay un asumir aquello que se proponga con una enorme seriedad. Raúl estudió administración en la Universidad Metropolitana, pero muy pronto se dio cuenta de que él quería escribir. Sé que buscó diferentes opciones para cursar estudios de posgrado y llegó un momento en el que dijo, bueno, es que yo lo que quiero es ser escritor más que otra cosa y yo me voy a enrumbar por ahí. Y su interés principal está hacia la no ficción. Es un devoto de Martín Caparrós, de quien hizo la tesis de maestría, y por supuesto de otros grandes cronistas latinoamericanos y de otras latitudes. Es un muchacho que se ha propuesto contar con mucha cercanía, pero también mucha madurez, temas álgidos, temas difíciles, que generalmente toman estos periodistas de sangre, ¿verdad?, formados exclusivamente a partir del hecho de escribir como periodistas, una cosa muy vieja escuela que uno encuentra en las escuelas de comunicación social, ¿no? Y el hecho de que él decidiera tomar este camino, a veces uno piensa, bueno, escogí el pregrado que no era, ¿no? Que sucede tanto, pero es importante entender siempre que existe la opción de después tomar otros caminos. Y en el caso de Raúl, eso es algo que yo he podido ver, he podido rastrear muy bien. Así el mundo se venga abajo, son 5 crónicas y me parece que cada una está muy bien hecha, muy bien planteada
Sigo creyendo que la primera de ellas es la mejor de todas, pero más allá de eso y de la composición o sucesión de las crónicas en el libro, yo creo que si queremos beber de mucho de lo mejor de no ficción que se ha producido en los últimos años, yo creo que aquí hay una muestra importante y patente, ¿no? Es un libro que se consigue en librerías y que yo me atrevo a recomendarlo mucho. Bueno, Ricardo, tú te has centrado, y con toda razón, además es con Raúl con quien vamos a conversar, en hacer un recorrido por este muchacho que estudió administración en la UNIMED y después dijo, bueno, esto me gusta, pero esto me gusta más. Yo creo que lo bonito de la vida no solamente es que uno puede cambiar el rumbo, eso es parte de ejercer la libertad, pero también es grato cuando no fue que equivocaste el rumbo, sino que al rumbo que escogiste quieres sumarle otras oportunidades, otras propuestas, ¿no? de viaje, y creo que es lo que pasa con Raúl cuando uno presenta a un joven que nació en 1996, sí. Además de sentirse un poquito viejo, en realidad lo que siento al contrario es mucha esperanza. Sí. Pero me gustaría también ensalzar un poco la apuesta de Editorial Eclepsidra, porque sabemos lo difícil que es publicar en este país. A veces dirá, ay, pero esta gente sí repite, pero es que es así. Es muy difícil, es una realidad que además es muy dura, porque en este país se han editado históricamente buenos libros. Teníamos a nivel del Estado editoriales de valía internacional realmente, y las privadas, y en el mundo que yo me muevo, en el mundo para niños, pioneros. Entonces cuando uno ve que el mundo se puso tan chiquito, el mundo editorial se puso tan chiquito, y ve las apuestas de Carmen Verde Arocha con Editorial Eclepsidra, y este libro que está tan cuidadamente editado, porque además es un libro limpio, es un libro que además cuenta con fotografía, es un libro que tiene un cuidado en la edición, en el encuadernado, hay un respeto por el libro, libro objeto también, el libro de papel, que viene a ser como un corolario feliz de una publicación como esta, de un joven que apuesta a la crónica, que decide además abordar las historias de estas personas que quizá de otra manera ni las conoceríamos, pero desde un profundo respeto y con un cuidado también. Tal es así que además el libro tiene un prólogo de Claudia Caballín y tiene un epílogo nada más y nada menos que de Óscar Marcano, que no en vano se titula Un alumno que promete. Entonces creo que hoy celebramos, a pesar de, digámoslo, rasposo que puedan ser las temáticas que se abordan, hoy celebramos que una persona joven, preparada, que además cree en el conocimiento, que se esfuerza, publique un libro en papel, porque hace muy poco fue su presentación, de la que tú estuviste a cargo junto a Jesús Piñero, en el Buscón, que es otra gran apuesta hermosa de esta ciudad y de este país. Creo que más allá de esto, hoy es un día para celebrar. ¿Con quién conversamos? Con Raúl de Armas. Raúl de Armas nació en Caracas en 1996. Escritor, colaborador de Pro Da Vinci. Profesor a tiempo parcial de literatura en educación media. Ha publicado crónicas, artículos y ensayos en distintos medios como Gato Pardo y La vida de Nos. Estudia la maestría en literatura latinoamericana de la Universidad Simón Bolívar. Fue finalista de la edición 16ª del Premio de Cuentos Julio Garmendia para autores jóvenes. Es consultor de Coanalítica y autor de El Relámpago Mudo, 2022, y Así el mundo se venga abajo, 2024. Es también compilador de Prisma, Venezuela desde sus jóvenes, 2024. Hola Raúl, bienvenido a Alfabeto del Mundo. Bienvenido.
Hola Sachenka, Ricardo, gracias por la invitación. Un gusto para nosotros recibirte, también para celebrar contigo la publicación de Así el mundo se venga abajo por la editorial Eclepsidra en su colección Los Insulares. Eso ya, como dijimos en la presentación antes de comunicarnos contigo, es una celebración, porque es un libro que además está publicado en papel, que ya es así en este país todo un acierto. Sí, sí. Bueno, Raúl, yo quisiera comenzar, primero te felicito por esta publicación, pero hay algo que en los diferentes comentarios, que se ve también en el prólogo, que se ve en los diferentes lecturas y digamos, reseñas que han ido surgiendo, hay una palabra que se repite y es compasión. ¿Por qué la compasión? Sí, qué buena pregunta, ¿eh? El tema de la compasión tiene como una doble connotación, porque por un lado está la compasión católica, que creo que tiene a pesar de que es maravillosa, tiene también este acento quizás moralista, ¿no? Y a eso le huyo. Pero yo creo que a lo que se refieren con compasión, al menos lo que yo he pensado sobre la compasión con respecto a este libro, es en el interés del otro. El interés sobre el otro. Y un intento, ¿no?, de mirar para comprender, entendido esto en la mezcla del entendimiento intelectual, pero al mismo tiempo de la comprensión a nivel emocional, y no tanto desde esta arista de una supuesta superioridad moral, que creo que lo que está un poco el lado negativo cuando hablamos de la compasión en el sentido católico. Sí, entiendo. Yo Sí. Y de hecho por eso también hago la pregunta. Yo pienso que la palabra compasión es una palabra en sí misma hermosa, como palabra. Sí, sí. Y creo, y lo he sostenido a lo largo de muchos años, sobre todo en este país que todo parece tan largo, que lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder el derecho a la compasión, porque eso es también de una u otra forma negar su condición humana, más allá de efectivamente la fe que tú puedas profesar, ¿no? La compasión para mí es algo que va casado con el derecho universal a la vida, ¿no?, al ser humano. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y celebro lo que dices, porque yo también entiendo la compasión no tanto como una virtud meramente católica, sino un hecho humano, ¿no? Así es. Y más allá de cualquier de cualquier religión fe, exactamente. Exacto. Y tú aquí decides sentarte a mirar 5 historias, 5 5 crónicas que construyes a partir de personas que, como le decía Ricardo hace ratico, capaz y no nos hubiésemos enterado de ellos de otra forma, ¿no? Esas personas, ¿cómo es tu mirada sobre esas personas? Caramba. Supongo que es difícil de describir, ¿no? Pero busco lo que de cierta forma genera una especie de eros en mí, una atracción, ¿no? Busco lo que me interesa, lo que creo que es importante, y también a veces eso que me interesa, eso que me atrae, me llega a mí por casualidad, como fue el caso por un hecho azaroso, ¿no? Como fue el caso de, por ejemplo, el vendedor de coquitos. Ajá. La primera vez que yo lo conocí sin ningún tipo de intención de contar su historia, sino simplemente porque me accidenté en una calle y él fue el único que me ayudó. Y a partir de ahí entablamos una conversación y bueno, me di cuenta, ¿no?, que él era un mundo, que tenía una historia fascinante y que aparte, bueno, sintonizaba con este deseo de escribir periodismo literario y estaba también en busca de una historia. Pero en ese caso la historia llegó a mí por un hecho azaroso, no fui yo hacia ella. Sí.
Y por aquí creo que Ricardo, creo que esa es la que más le gusta. Pero bueno, ya le doy la ya sí, le doy la esa palabra. Es una muy buena crónica. Ahora, Raúl, ¿cómo fue el proceso de investigación para este libro de crónicas? Porque estamos hablando de un trabajo de campo. Cuéntanos de ese trabajo de campo. Sí, yo creo que esa es la parte más fascinante, al menos para mí, ¿no? Y después quizás está el crafting y diría que la fabricación estética, pero el proceso de investigar creo que es lo más fascinante para mí, y cada una fue distinta, ¿no? Cada una, no solamente en términos geográficos, no solamente en términos humanos, sino en lo impredecible que fue cada una del proceso de investigación. A ver, tendría que ir una por una, ¿no? Adelante. Bienvenido. Sí. A ver, en El Vendedor de Coquitos comienza, como les comentaba, a raíz de que me accidento y empiezo a conversar con él y comienza, ¿no?, un proceso de acompañamiento durante los más o menos 10 meses, en el que consistían entrevistas, visitas a su casa, sobre todo. Y luego toda la parte, ¿no?, de transcripción, de selección, de temas, de escenas, de puntos claves de su historia. Y las otras a grandes rasgos se parecen, ¿no? Al final es una mezcla, ¿no?, de entrevistas con visitas personales, con transcripción, selección de escenas, pero con unas diferencias que a uno le hacen sentir que son cada una pequeñas aventuras, ¿no? Uno de los puntos que a mí quizás me fascina más es que cuando uno comienza una investigación de estas no tiene ni idea a dónde va a parar. Okay. Y eso estimula mucho, ¿no? Porque tú sabes que tienes una historia entre manos, pero no tienes ni idea cuál es la historia, sino que sabes que tienes que avanzar completamente abierto a lo que te lance la realidad, a lo que te lance esa o esas personas, ¿no? Okay. Por ejemplo, en el caso de los amoladores, que lo contábamos el día de la presentación, bueno, eso fue una pequeña locura, porque esa dio una historia completamente distinta a la que finalmente se publicó. La historia original era la historia de dos amoladores que salían del mismo pueblo de Aragua, de San Mateo, que por un hecho muy curioso se concentra la mayoría de los amoladores, hay como una comunidad de amoladores allí. ¡Wow! Sí, y la mayoría de los amoladores de Caracas viene de San Mateo. Entonces, bueno, la historia va a ser la trayectoria de dos personas que salen del mismo lugar, pero tienen vidas completamente distintas, a pesar de que salen del mismo lugar, pero también comparten el mismo oficio. Y a medida que fui investigando a ambos, me di cuenta que uno de ellos era un gran mentiroso, un criminal incluso buscado, y no pude comprobar, ¿no?, muchas o la mayoría de las declaraciones que me decían. Sí, y esto me di cuenta, imagínate, ya tenía unos 6 meses investigándolo. Wow. Y en un momento, bueno, caí en cuenta de que, bueno, por aquí no va la historia porque no tengo cómo comprobar nada de lo que este sujeto me dice. Y me decía unas cosas, mira, verdaderamente asombrosas, como por ejemplo que cuando tenía 12 años robó un autobús y lo persiguió la policía por 2 cuadras y le cayeron a disparos y el tipo se escondió en una iglesia y el cura lo salvó. Parece una escena de Víctor Hugo. Total. Sí. Y bueno, eso era una de las cosas que me contaba, ¿no? También me contó otras locuras, como por ejemplo que se metieron en un pelotón de la Guardia Nacional y se robaron un montón de armas y luego se escondió en un pueblo en Aragua. Entonces, al final la historia se transformó en otra cosa. Creo que el resultado fue muy satisfactorio porque me permitió hacer una especie de diálogo, ¿no?, entre el pasado bastante distante, más allá del Paleolítico, con el presente y vincular, ¿no?,
la relación del filo del cuchillo con el desarrollo del cerebro y de la razón. Ese es en el caso de los amoladores, pero por ejemplo, en el caso del guardabosques, Eleazar lo conocí hace 7 años más o menos. Él era en ese entonces el guardabosques de Sabas Nieves todavía. Y ya cuando esto se había convertido en efecto en un proyecto de libro, me di cuenta que Eleazar tenía el potencial para figurar aquí. Antes de empezar a entrevistarlo, yo nunca había hablado, ¿no?, con cierta profundidad con él sobre él. Y de hecho, cuando lo fui a buscar a Sabas Nieves ya no trabajaba ahí, entonces tuve que buscar su número, visitarlo en casa de un amigo, porque el hombre había perdido, al perder el trabajo también perdió su casa. Y bueno, cuando lo fui a visitar por primera vez, el tipo estaba rodeado como de 45 morrocoys y arreglando un Jeep como en 1960. Un tipo que de verdad es capaz de hacer cualquier cosa que se pueda hacer con las manos, ¿no? Increíble. Y bueno, con él fue este proceso, ¿no?, de entrevistas, de visitas. Incluso pudimos visitar el Ávila, que era como su casa, y conoce todos los recovetos de la montaña, hasta que finalmente, ¿no?, logramos dar con la última entrevista. Me di cuenta que ya hay suficiente información como para poder empezar el proceso de artesanía. Y sí, a ver, la otra sería la historia de Yurismari Triago, la minera del Guaire. Ajá. Sí, aquí sí fui yo hacia la historia no me consiguió a mí. Comenzó, ¿no?, con un proceso de investigación documental. Raúl, sí, me lo vas a contar cuando volvamos, ¿ok? Vamos a un corte. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Así el mundo se venga abajo, de Raúl de Armas? ¿Con quién conversamos? Con Raúl de Armas. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestro invitado. Seguimos conversando en Alfabeto del Mundo con Raúl de Armas. Raúl, nos comenzaste a contar algo en la primera parte. Síguenos contando, por favor. Sí, con relación al proceso de la minera del Guaire, que a diferencia de otras historias, yo sí fui a ella. Ella no me consiguió a mí, y esa primera escena en la que la consigo, yo creo que es una escena que siempre voy a llevar conmigo, porque yo comienzo un proceso de investigación en la web, ¿no? Empiezo a leer reportajes, artículos, notas que se habían escrito sobre el fenómeno de los mineros del Guaire, y identifico que hay un punto recurrente, ¿no?, que es Caño Amarillo. Caño Amarillo es una estación de metro, pero también es un pequeño caño que está muy cerca del centro de Caracas. Bueno, está en el centro de Caracas. Y ahí, por una anomalía en el relieve de la profundidad del caño, se concentran muchos objetos, ¿no? Y los mineros del Guaire van para allá a sacar lo que consigan, básicamente. Entonces yo llego, era en la tarde, había una pepa de sol candente, y es un sitio muy raro, ¿no? Hay una vibra muy rara, porque baja el caño, pero con el caño bajan los olores, baja el viento, y es una zona, bueno, relativamente peligrosa. Entonces hay poca gente, la poca gente que hay intenta no mirar mucho a los demás. Hay una vibra extraña. Yo me paro, me detengo en un puentecito, bajo la mirada y veo, ¿no?, a una señora mayor deshilvanando una bobina, pleno sol, y me le quedo mirando un rato, ¿no? Y entiendo lo que está haciendo. Al final ella está deshilvanando o seleccionando las cosas que un hombre le entregaba. El hombre estaba en el río, ella estaba en la orilla. El proceso era que él saca las cosas y ella las selecciona. Y bueno, me la acerco, y ahí comienza, ¿no?, un proceso de ganar confianza, de comprensión,
de ir poco a poco investigando la historia, siempre avisándole, ¿no? Mira, soy escritor, mi nombre es Raúl de Armas, me interesa contar tu historia, básicamente. Y bueno, me abrió las puertas. Esa era prácticamente su oficina, entonces yo siempre estaba allí y siempre me dijo, cada vez que quieras, ven para acá a tal hora y conversamos, ¿no? Terminó dándome la suficiente apertura como para visitar su casa, conocer a uno de sus hijos y a su pareja. Un proceso que duró más o menos 1 año y poco más, ¿no? 2 o 3 meses más. Nos permitió tomar fotografías. Me acompañó Natalia Trebú, que es una fotógrafa de la escuela de Roberto Mata. También María Elisa Mansur, fuimos a su casa, nos permitió, ¿no?, retratar. La cosa que cuando alguien te permite algo así, uno no le queda otra que estar agradecido, ¿no? Absolutamente, Claro. absolutamente. Sí. Qué increíble Sí, todo. el caso de Amara Al-Solay fue también algo similar. Comenzó con un proceso documental, ¿no?, en la web. Mientras investigaba, bueno, todos los perfiles posibles, hasta que encontré el de ella que me llamó la atención. Le mandé un correo electrónico proponiéndole, ¿no?, una entrevista y accedió. Fui hasta Valencia, nos tomamos un café en un local allá en Valencia y progresivamente, ¿no?, le planteé la idea de contar su historia y ella lo meditó y al final aceptó. Sí, fue un proceso. Esa creo que fue la más corta, porque ella, bueno, es una persona muy inteligente, ¿no? Y sabe seleccionar muy bien sus palabras, cosa que ahorra en gran medida el proceso de transcripción y de selección, porque ahí se va una gran cantidad de tiempo, ¿no? Claro. Escuchando las entrevistas, seleccionando. Bueno, Raúl, escuchándote, además de todo el recorrido que has hecho para construir cada una de estas crónicas, además de que debes ser una persona paciente, porque esto es un trabajo también de constancia, pero de paciencia y de escucha en primer lugar. Mi pregunta es, ¿qué te motiva a escribir crónica? ¿Por qué esto que te toma este tiempo, te lleva a estas visitas, implica decantar tanto para llegar al texto? Ojo, Sí, no es que tenga nada en contra de la crónica, sino ¿por qué a Raúl de Armas le gusta escribir crónica? Mira, es la pregunta y yo mismo me lo hago porque la cuestión es una locura. Porque aparte que no la pagan bien, ¿no? Entonces es más insólito aún. Y la respuesta es que me siento vivo haciéndolo. Okay. Me siento muy vivo haciéndolo. Es una forma de relacionarme con mi existencia, con la realidad. Sí, es quizás una causa vital, ¿no? Por ahí van los tiros. Okay. Está bien. Bueno, fíjate que yo pienso que en Venezuela, por lo menos la última década, un poquito más, quizá, un poquito más. Así como siempre hablamos de lo prolífico que es la poesía, yo creo que la crónica se ha ido abriendo un nicho en Venezuela. Bueno, por supuesto que está el trabajo con quienes tú colaboras también, a quienes queremos muchísimo, de Pro Da Vinci o de La Vida de Nos, ¿no?, que se han dado además la tarea de buscar estos textos, de buscar estas historias y después, bueno, en algunos casos ya llegan escritas, o el acompañamiento que también hacen en La Vida de Nos para la escritura. O sea, son procesos distintos, pero digamos que tú trabajas con dos, digamos, organizaciones de aporte a la cultura que tienen en la crónica un núcleo vital. Y yo creo que digamos, ese surgimiento con tanta fuerza y con tan buenas voces en el país tiene que ver con esa necesidad apremiante de contarnos desde ese lenguaje, no solo desde la ficción o no solo, sabes, desde la voz poética, sino contarnos
esto que estamos siendo, porque el gerundio lo uso con toda la intención, no hemos dejado de ser esto y estamos tratando de entenderlo o de vivirlo, no sé qué piensas tú. Sí, bueno, desde a principios del 2000 se ha hablado de que hay un boom de crónica en Latinoamérica, pero es un proceso que viene desde incluso más atrás, ¿no? La crónica moderna comienza con Martí, que es esta especie de experimentador de textos poéticos, pero al mismo tiempo narrativos, que también nos está tratando de aprender el fenómeno de la modernidad y los cambios sociales que estaban empezando a ocurrir mientras él estaba vivo. Pero a partir de ahí ha ido modificándose, ha ido adaptándose, ha ido experimentándose, hasta nunca dar con un resultado final, porque siempre está en evolución, pero hasta llegar a cronistas excepcionales, como el caso, por ejemplo, de Martín Caparrós, de Leila Guerriero, incluso Truman Capote, muchos años atrás. Entonces hay un boom, hay un boom, pero yo no sé si ese boom se ha mantenido con la misma intensidad que hace, por ejemplo, 20 años. Yo creo que hace más o menos esa cantidad de tiempo había más revistas que pagaban mejor estos trabajos, y eso sin duda alguna incentiva a periodistas y escritores a escribir no ficción. Claro. Yo no sé si ese boom se mantiene hoy. Yo siento que está en declive, pero todavía hay, ¿no? Todavía hay estos esfuerzos desde medios de comunicación que apuestan por las formas largas. Es algo que vemos muy presente en revistas americanas, por ejemplo. Sí. El New Yorker, Sí. el New York Times, The Economist, que es británica. Sí. Todavía siguen apostando, de Atlantic, que es un gran medio, una gran revista, siguen apostando por la forma larga porque reconocen el valor de la forma larga como oportunidad para profundizar en cada uno de los temas desde la no complacencia o desde fuera de los lugares comunes, evitando los lugares comunes. Sí. Pero en Latinoamérica yo no percibo, sí. no percibo esta misma apuesta por las formas largas. Habría que indagar en las causas. No sé si hay la misma cantidad de lectores o por el modelo de suscripción no resulta tan atractivo, ¿no? Sí, habrá, bueno, tenemos que ponernos a investigar sobre eso, pero realmente sí, yo creo que no a nivel latinoamericano, pero yo sí creo que en Venezuela, por eso hacía el énfasis, que por supuesto estoy segura que no tiene los réditos ni tampoco los royalties que merecen, un país en el que también justamente el trabajo del escritor, el trabajo del creador, cuesta mucho entenderlo como un trabajo, ¿no? Yo no sé por qué, pero es así. Pero creo que hay una necesidad muy grande en todas estas dificultades que vivimos los venezolanos en estas últimas décadas. Para alguien como tú, debe ser alguien que tiene muy pocos recuerdos de otras cosas, si es que tiene alguno, pero en todo caso, no desde la nostalgia, sino desde quizá la necesidad de contarnos más bien para ver, poner afuera y entender, no sé, o tratar. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y en efecto, ¿no? Aquí en Venezuela siguen habiendo y han habido unos esfuerzos de contar desde la no ficción que son muy relevantes, muy importantes, ¿no? Tú hablabas de la vida de Nos, hablabas de Pro Da Vinci, pero incluso hay escritores, periodistas que fuera de estos medios continúan haciendo el esfuerzo, ¿no? Sí. Yo creo que se mantendrá, ojalá que en mayor medida de lo que percibo hoy. Buenísimo. Raúl, Sí. ¿qué nuevos proyectos tienes entre manos? Mira, tengo una novela desperdigada en notas que estoy esperando la oportunidad para sentarme a escribir.
También tengo una serie de proyectos de crónica, de no ficción, que estoy dejándolo reposar. Espero pronto poder comenzar, ¿no? Al menos con la primera. Pero estoy dándome tiempo. No he comenzado el siguiente proyecto. Ok. Bueno, lo importante es que tienes los materiales y falta como un proceso de estar editando, de estar trabajando, ¿no? Sí, creo que ya sé lo que quiero y eso es importante. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Ahora, Raúl, yo quisiera un poquito para cerrar, ¿verdad? Que nos hables como una forma de coda o de epílogo para el programa de ese trabajo que tú también has hecho de querer entender bien el país y además desde un sentido generacional, ¿sabes? Tú coordinaste un proyecto como Prisma, ¿verdad? Donde los jóvenes hablan del país, donde muestran una mirada de una generación muy interesante y además muy necesario porque además es una generación en la que incluso a veces los medios pues simplemente dice que ya no existe, ¿no? Sí. O sea, se fue, desapareció, no está. Sí. Y bueno, y uno ve a muchísima gente de la generación tuya pues trabajando codo a codo y creando nuevos espacios y además reclamándolas para sí. Y me parece que un proyecto como el de Prisma es muy interesante. Cuéntanos un poquito, de manera quizás un poco más breve, de ese proyecto para también invitar a la gente a ir a librería. Sí, un esfuerzo titánico, ¿no? De comprensión al país desde 18 personas menores de 40 años especializadas en un área del conocimiento en específico, ¿no? Desde política, economía, hasta gastronomía, música. Al final surge, ¿no? Ante esta especie de pérdida de futuro de una generación, que creo que es algo que sentimos aquellos que nacimos, ¿no? Aproximadamente después del 86 aquí en Venezuela. Sí, mira, comenzó primero con una selección de potenciales perfiles, luego un análisis de esos perfiles, hasta una propuesta, ¿no? Que a cada uno de ellos no logramos agrupar a todos, pero sí a la gran mayoría, y de hecho ya tenemos la mira en incluir al menos unas 3 o 4 áreas más para una futura edición. ¡Wow! Magnífico. Sí, o sea que cuando hablan, lo que decía Ricardo, ¿no? Ustedes nacieron, bajo un contexto muy hostil, esa es la verdad. Pero siempre se habla o de que se fueron todos o de una generación perdida. Yo siempre me hago una pregunta con las generaciones perdidas. Digo, realmente lo que se pierden no son las generaciones, en todo caso es las apuestas del futuro o lo que esas generaciones merecían tener o de oportunidades, ¿no? Eso es lo que yo pienso que realmente se pierde, ¿no? No la gente que está, esa gente existe, es real, no está perdida. E incluso, ¿no? Sea o no perdida, yo estoy completamente de acuerdo de que nada no está para nada perdida, pero no se habla lo suficiente en qué piensa, qué siente, cómo ve al país esta generación. Y eso era lo que Prisma quería responder, ¿no? Sí. De cómo es el país de estos jóvenes que aparte que han tenido una trayectoria más o menos exitosa en cada una de sus áreas particulares, ¿no? ¿Qué tienen que decir? ¿Qué tienen que decir? Bueno, yo me recuerdas a un encuentro que tuve yo con las escritoras de Feroces, de esa antología de cuentos, que la hicimos también en el Buscón, esa casa que tanto cuida Catina para todos nosotros, igual que la presentación de tu libro de Así el mundo se venga abajo.
Y yo después le comentaba a mi esposo y amigos, yo realmente me senté a escucharlos porque yo decía, a esta generación le endilgamos tantas cosas, pero ¿será que nos sentamos a escuchar qué es lo que ellas realmente también tienen que decir? Y no desde el lado de una abuelita, ¿sabes? Ay, mijo, sino realmente, genuinamente oírlos de tú a tú, mirando a los ojos, ¿no? Porque su construcción, la de ustedes, es diferente a la mía. Es una vida distinta y les ha tocado enfrentar retos diferentes, en edades diferentes. Y eso no es ni mejor ni peor, pero es que simplemente si no nos escuchamos, no sabemos en qué lugar está cada uno, ¿no? O cómo podemos hacer cosas juntos. Exactamente. Y Prisma responde a esto intentando, ¿no?, encontrar respuestas siempre desde una honestidad intelectual, pero también intentando sistematizarlas a través del rigor y de la pertinencia. No es hablar cualquier cosa que se le venga a la cabeza, sino que hablemos de Venezuela desde la música, hablemos de Venezuela desde el sistema de salud, hablemos de Venezuela desde el periodismo, hablemos de Venezuela inevitablemente desde la política. Claro. Sí. Qué bueno. Bueno, Raúl, quizás cuéntanos. Cuando unas todo eso y tengas un conjunto de un intento, ¿no?, de aprehensión del país, cosa que en rigor la comprensión total siempre va a ser imposible, pero siempre pueden haber aproximaciones. Claro. Y también diálogos. Y diálogos, claro. Yo digo, o sea, una de las palabras gastadas de este país, pero que tenemos que resignificar, porque entre nosotros, o sea, también tenemos eso, que hablar, ser interlocutores intergeneracionales, también con los de fuera, con los de adentro, y pensarnos, ¿no?, entre todos, también para hacer. Claro, y crear estos espacios en los que puedan dialogar visiones distintas, ¿no?, donde el espectro ideológico pueda unirse, pueda entablar conversaciones, retroalimentarse, sin fanatismo, pero en un acto democrático, ¿no? Exactamente. Eso es lo que te iba a decir. Eso es la democracia, algo que se ha olvidado y no solo en Venezuela. Eso es la democracia también. Sí. Bueno, querido Raúl, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros. Y nada, un abrazo y todo lo mejor para tus proyectos. Querido Ricardo, gracias a ti 1000 veces. Te abrazo y gracias también, Chenka, por este tiempito y este interés. No, mira, encantados. Y bueno, ya sabes que Alfabeto del Mundo es tu casa y todos esos proyectos que ahorita están en noticas y papelitos por ahí, cuando se amalgamen, esperamos nosotros también estar aquí para recibirte y que nos cuentes sobre ellos. Ojalá. Mil gracias. Bueno, un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo, igual. Etiqueta nuestras lecturas. Los invitamos, por supuesto, a buscar este último libro de Raúl de Armas, publicado por la editorial Eclepsidra. Van a disfrutar una obra muy bien hecha, muy bien escrita, muy bien compuesta. Lo consiguen en las principales librerías. En el próximo encuentro. 9ª Feria del Libro del Oeste de Caracas, FLOC 2024. Conversaremos con Marcelino Bisbal. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76, @macrol30, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @alfabeto del mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.